Bueno, estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Hamburgo, en Alemania. Estoy acá con un director muy prominente y verdaderamente una de las figuras más interesantes del cine latinoamericano. Estamos con Nelson Carlos de los Santos Arias, un nombre muy largo, muy extenso, que es el director de una película que se va a ver en el Festival de Mar del Plata, para mí extraordinaria, llamada Cocote. Ya había estado en Mar del Plata y ganó en su momento con Santa Teresa y otras historias, una película muy peculiar que transcurría en México, a diferencia de esta que transcurre en República Dominicana. La película en cierta medida es una especie de viaje a una zona un poco desconocida de la República Dominicana, incluso entiendo hasta en cierta forma para los propios dominicanos. Yo vivo 11 años fuera del país, ¿no? Y a pesar de que yo vengo de una familia muy interesante políticamente y como fui a un colegio donde, o sea, muy sui generis para la sociedad dominicana, que fue Escuela Nueva, digamos, el único colegio realmente como de izquierda, pero de izquierda no necesariamente definida como un sistema político, cultura, sino... ¿no? Cosmovisión. Claro, exactamente. Yo regreso a Dominicana y necesito comenzar a hablar sobre la sociedad dominicana, ¿no? Y por lo tanto, a una carencia de textos académicos, a una carencia de producción, de conocimiento a nivel etnográfico, antropológico, pues entonces a mí lo que me queda, o sea, más palpable, o sea, más inmediato, digamos, es analizar desde la religión la sociedad dominicana y la construcción entonces de moralidad y de valores. La religión siempre ha sido importante en toda la sociedad del mundo y evidentemente el acto de asesinar fue analizada dentro de estas dos instituciones que conforman la moralidad, y por eso es un tema que yo voy a tratar y que luego yo descubriendo y haciendo la película el conflicto que tiene Alberto o la familia de Alberto en cómo se debe tipo enterrar al muerto en ese sentido, va a ser un conflicto pero intrínseco de la columna vertebral de la cosmovisión dominicana, digamos. Y eso, ese es como mi punto de partida, prácticamente. Hay un trabajo muy notable en tu película que está relacionado con por un lado una concepción sonora muy peculiar, sí. Por el otro también una cuestión visual que, por ejemplo, hay una propensión al uso del plano general para narrar, cosa que no es común. Sí. Hay planos hermosísimos, sostenidos, planos fijos, donde los personajes se los ve saliendo de una habitación y quedan con la playa de fondo. O sea, sí. ¿A qué se deben estas dos concepciones? Por un lado, el uso del plano, sí, extenso y planos abiertos. Por el otro lado, un modo muy peculiar de trabajar el sonido, donde hay un trabajo no solamente de disyunción entre lo que vemos y lo que escuchamos, sino también un registro de alturas sonoras que también lleva a una experiencia particularmente diferente de lo que vemos en el cine. Claro, mira, con relación a la forma en que yo voy a hacer la puesta en escena, va a ser como desde el punto de vista, hay algo como muy importante que no solamente pasa en Cocote, en Santa Teresa, sino también en Santa Teresa, en La Carreta, en otros trabajos que yo vengo haciendo, que es el tema de la periferia, el tema de lo periférico y esta cuestión inmediata que tiene el cine como acción política, que es hacer, que también es ontológico del cine, esta cuestión de hacer visible lo invisible. Y este movimiento de esa visibilidad y esa invisibilidad es algo que yo voy a comenzar a tener una analogía un poco también en el punto de vista. Una cosa que como un sacrilegio para el cine narrativo de una otra forma es como romper el punto de vista del personaje principal, pues yo también hago una analogía en ese sentido de esa pérdida del punto de vista y también mientras que este conflicto de Alberto, que es el protagonista de la película, el jardinero, se hace visible y se hace invisible, a la misma vez esos cuerpos se hacen visible e invisible. Y esta cuestión que tiene que ver un poco con esta idea también en la película hay mucho desencuadre, y ese desencuadre también, como decía Bonitzer, eso es como la parte como inmoral, digamos, o sea, donde se juega esta cuestión de lo inmoral porque no se sabe si uno... Porque
está la decisión de presentar qué se presenta y qué no se presenta. Y eso va a ser algo como muy repetitivo en mi trabajo, eso en el aspecto visual. En el aspecto sonoro hay como una cosa que yo estudio fuera, como mucha gente en Dominicana y también, bueno, también en otras partes latinoamericanas. Uno se va al primer mundo, uno se va a Europa o a Estados Unidos a estudiar. Y una cosa que uno comienza a ver es el tema de la libertad de hacer, la libertad de creación. Una cosa que no necesariamente existe en el realizador o en el artista latinoamericano. Hay un tema que Fanon de una u otra forma lo especifica muy bien, que esta cuestión, o sea, cuando uno viene de este sistema de opresión, uno tiene esta necesidad de hacer las cosas, y lo digo en inglés, by the book, porque esa es como la expresión más por el librito, digamos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo voy a ver en los realizadores del primer mundo es esta cuestión de la libertad de una u otra forma en entregarse con este elemento que se tiene al frente y tipo explorar ese elemento en su mayor capacidad. Y eso de una u otra forma yo comienzo a hacer con el sonido. Pero esa libertad que yo tengo en el sonido, que va a alterar la forma y la forma en que nosotros vamos a percibir, o sea, una escena, una puesta en escena, lo que sea, también tiene que ver muchísimo con esta cuestión que yo hablo del principio. O sea, quien va a poner en cuestión lo que se va a entender y lo que no se va a entender, esa cosa de lo visible y de lo invisible, también el sonido va a ser como esa cosa desconstructiva de una u otra forma. Y por eso para mí el sonido es muy importante. Lucrecia Martel, ya que tú eres de Argentina, decía, o sea, de una u otra forma, ¿cómo uno comienza a pensar cine desde otro lugar? Y decía, a lo mejor habría que pensar en esa jerarquía que tiene la imagen y el sonido, y siempre la imagen como ese elemento jerárquico para contar historias. Y en ese sentido yo le tomo esa idea que tiene Lucrecia, que además la admiro muchísimo, de pensar el sonido también, de jerarquizar y de poner a veces adelante cosas que no están como en primer plano, ¿no? Y a ver si uno crea nuevas imágenes, nuevas ideas cinematográficas, ¿no? Ahora, vos filmaste en 16. Filmamos en 16, filmamos en celular, hay imágenes de archivo, hay la red, está la red, también está una Sony que es muy interesante para trabajar los negros. Digo, así yo trabajo y lo vengo haciendo desde Santa Teresa. De una u otra forma como pensar en la individualización de cada toma como una entidad separada tanto de la película, y por lo tanto esa toma de una u otra forma tiene una estética específica. Y en ese sentido yo voy trabajando eso. Así. Créanme, Cocote es una de las películas más extraordinarias que ha dado el cine latinoamericano recientemente. Va a estar en Mar del Plata, va a ser una película que va a dar que hablar, como va a ser, también va a dar que hablar la carrera de Nelson. En el cinematógrafo tenemos estos placeres, tener a los verdaderos protagonistas del cine latinoamericano.